¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre la ecuación de la recta. En particular, nosotros ya vamos a estar haciendo aquí un pequeño resumen en el que sabemos que la ecuación de la recta es esta, que estamos poniendo aquí en rojo, y igual a mx más b. Ahora voy a tratar de explicar brevemente qué quiere decir la m y qué quiere decir esa constante b. Por lo pronto, lo que yo sí puedo decir con esta ecuación que estoy haciendo aquí es pues que la y, es decir, el valor que voy a estar asociando en el eje de las y es una función que depende de x. En dicha función, para cada valor que yo obtenga de x, voy a obtener un valor para y o le voy a estar asociando un valor. Lo que estaría diciendo es lo siguiente. Tengo por aquí el eje de las y, que no es otra cosa más que una recta numérica puesta de manera vertical, y acá voy a estar poniendo el eje de las x, que no es otra cosa más que la recta numérica puesta de manera horizontal. Entonces lo que voy a estar diciendo es que para cada valor que yo asigne a x, voy a tener un valor asociado para la variable y. Ahora, esa ecuación de la recta lo que me va a decir es que aquí se me va a generar una línea recta. Esta va a ser f de x. Y ahora, ¿yo qué puedo hacer con esa línea recta? Bueno, pues resulta que a mí lo que me interesa es encontrar el valor de esas constantes m y b. Vamos a ver qué es lo que me quieren decir. Ahora imaginémonos que de esta línea recta yo puedo conocer dos puntos. Puedo imaginar este punto y este punto. Este va a ser el punto P1 y este va a ser el punto P sub 2. Entonces este va a estar con las coordenadas asociadas x1 y y1. Para este de acá tengo las coordenadas x2 y y2. Me gustaría que notemos lo siguiente. Si yo trazara una línea paralela por aquí, paralela al eje x, estaría viendo por aquí esta línea recta, mientras que si trazo una línea paralela al eje de las y, estaría viendo esta parte de acá, esa línea que es perpendicular. Si se fijan, estas líneas amarillas que yo dibujé aquí, junto con los puntos P1 y P2 unidos por mi recta, van a estar generando un triángulo rectángulo. Vamos a notar que el ángulo que se está formando aquí, le puedo poner alfa, respecto a esta paralela al eje x, tiene que ser el mismo que el que se está formando acá. ¿Por qué? Porque ese ángulo no va a estar cambiando. Entonces, juntando todo lo que yo sé, me voy a fijar que la tangente de ese ángulo alfa no va a ser otra cosa que el cateto opuesto, que es este lado de aquí, sobre el cateto adyacente, que es el lado que está acá abajo. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Pues debería ser y2, pero y2 me está diciendo toda esta altura, desde el eje x hasta el punto P2. Para obtener solo la franja amarilla, que es la que me interesa, le resto el valor de y1. Por otro lado, acá le voy a restar x2 menos x1 para tener solo la franja amarilla horizontal. Si se fijan, eso es lo mismo que estar diciendo que el cambio en las y entre el cambio en las x va a ser la tangente de alfa, pero alfa es un valor constante, quiere decir que el tangente de alfa nunca va a cambiar. A este valor de aquí es el que nosotros vamos a llamar m o pendiente. Entonces, si nosotros observamos, la pendiente va a estar asociada al cambio promedio. Por ejemplo, en el caso de la velocidad, si yo dijera que en el eje de las y pongo la posición y en el eje de las x pongo el tiempo, estaría diciendo que la velocidad no es otra cosa más que el cambio de la posición respecto al tiempo. Entonces, esto que yo estoy poniendo aquí, de hecho, sería la velocidad. Y por lo tanto, de lo que podemos observar es que la pendiente me está relacionando el cambio promedio entre ambas variables, ¿sí? Entonces, m me está hablando de que tengo un cambio, o bueno, un cambio promedio constante. Si ustedes se fijan,
yo puedo revisar cómo si cambio una variable, de manera proporcional tiene que cambiar la otra, porque ambos valores están relacionados y eso es lo que me va a decir la pendiente. La pendiente siempre me va a estar relacionando con el cambio promedio. Por otro lado, ¿qué sería el valor de B? Bueno, pues el valor de B va a resultar ser justo el punto por el que mi recta va a estar cortando al eje de las Y. La altura que hay desde el eje X hasta aquí es B. Vamos a verlo en un pequeño ejemplo. Imagínense que yo les digo que la ecuación de una recta es y igual a mx más b. Y en esa recta yo sé que la pendiente m es igual a 2. Yo quiero saber cuánto vale b. Si además sé que esta recta pasa por el punto 2,4. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues vamos a revisar. Bueno, 2,5 para que sea más interesante el ejercicio. Entonces por aquí pongo 2,5. Entonces tengo esta pendiente, es decir, ese es el cambio que voy a tener de manera constante, ese es el cambio promedio que voy a tener en mi recta, mientras que sé que pasa por el punto 2,5. Bueno, pues yo puedo proceder de la siguiente manera. Dibujo rápidamente aquí mi plano cartesiano. Sé que mi recta, en general, la puedo dibujar algo así. La voy a dibujar en verde para que sea la misma ecuación. Fíjense que la gráfica la estoy pintando así nada más al tanteo, ni siquiera estoy calculando nada. Pero yo sé que debe pasar por el punto, vamos a pensar que es este de aquí, 2,5. Pues entonces, si ya sé cuánto vale la m, lo puedo sustituir. Sé que y es igual a 2x más b. ¿Por qué 2? Porque sé que la m es igual a 2. Ahora me interesa conocer cuánto vale este valor b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo sé que este punto 2,5 es un punto x, y. Entonces sé que cuando la x vale 2, la y tiene que valer 5, que es lo que me está diciendo ese punto de ahí. Entonces voy a tener que 5 es igual a 4 más b. Aquí nada más tengo que despejar, me quedaría 5 menos 4 es igual a b, y por lo tanto b es igual a 1. Por lo tanto, voy a obtener que la recta que cumple esas condiciones, tiene esa pendiente y pasa por ese punto, debería ser la ecuación y igual a 2x más 1. Y esa sería la recta que está pasando por esos puntos. Entonces, vamos a ver algunas cosas interesantes que puedo obtener de todo esto. A veces resulta que la pendiente es negativa. Cuando tengo una recta como esta, yo sé que la pendiente es positiva. ¿Por qué? Porque delta y entre delta x es mayor que 0, significa que delta y entre delta x está creciendo, ¿sí? Entonces, si aumenta el valor en x, es decir, si yo cambio de aquí para acá, también tiene que aumentar el valor en y. Por otro lado, yo podría obtener una recta, la voy a poner aquí en rosa, que se vea algo así. Esta recta va a ser una recta que tiene pendiente negativa. Eso quiere decir que tendría delta y en delta x. Que si la x aumenta, si delta x es mayor que 0 y cambio de aquí para acá, entonces ahora el cambio en y va a ser negativo. Por lo tanto, esto tiene que ser menor que 0. O el cambio promedio es negativo, significa que el valor, en lugar de aumentar, va a estar disminuyendo cada vez. Eso es lo que yo estaría diciendo en estos casos, mientras que también yo podría tener una recta de esta forma. En este caso la pendiente debería ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, así yo puedo distinguir distintos valores de las rectas a partir de la ecuación, y en este caso solo me estoy fijando en uno de los parámetros o en una de las constantes que conforman a la ecuación de mi recta, que es la pendiente. Por otro lado, puedo también saber cosas sobre la variable b, o bueno, la constante b. Aquí b sabemos que es mayor que 0. Mi gráfica está cortando por encima del eje x. Aquí b es menor que 0. B está cortando por debajo del eje
X, mientras que siempre que yo tengo una pendiente igual a 0, el punto por el que corte va a ser igual a la ecuación de mi recta. En este caso, y va a ser igual a b para cualquier punto de X. Eso es lo que yo podría decir a partir de lo que sabemos hasta el momento de la recta. Por otro lado, yo también puedo construir la recta a partir de puntos que me están dando en una tabla y de ahí reconstruir cuál es el valor de mi recta. Si queremos saber cómo se vería la ecuación de la recta, les recomiendo un video y les dejo la etiqueta por acá. Entonces, por lo pronto, creo que eso sería todo por la ecuación de la recta. Vimos qué es lo que nos dice la pendiente, que finalmente no es otra cosa más que el cambio promedio y es una constante de cómo van a ir cambiando los valores cuando yo comparo el cambio de una variable respecto al otro, o el cambio de la variable independiente respecto al cambio de la variable dependiente. Mientras que b va a ser el valor inicial que yo tengo cuando mi variable independiente es igual a 0. Entonces, siempre que yo quiera saber el valor de b, me fijo cuánto vale y. Cuando x es igual a 0, siempre me va a dar el valor de b. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues sería todo. Espero que quede suficientemente claro qué nos dice la ecuación de la recta, qué representa y sobre todo qué nos dice cada una de las constantes que aparecen ahí. Qué nos dice la pendiente y qué nos dice la constante b. Recuerden seguir preguntando mucho, cuestionando todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, morros. Cuídense.